De acuerdo. Tenga muy buenas noches. Oficialmente vamos a dar inicio con la tutoría. Sea bienvenido a una tutoría más. Ya estamos casi en la recta final. Vamos a ver la unidad número 5, la tutoría número 5. Ya de ahora solo nos queda la tutoría de repaso 6 y la tutoría número 6 para dar cierre a lo que es el ciclo 1-2022. Faltan un par de tareas, la tarea 3, la tarea 4, la tarea 3, concierne a la unidad número 4 y unidad número 5. A la unidad número 5, que en la tarea 2 se evaluó la unidad número 4 también. Entonces, vamos a trabajar con la parte de gráfica. No sé si visualizaron el video, se me olvidó decirles, pero en un link que Ale compartió, ahí está todos los videos de las tutorías que hemos recibido. A mí se me fue por alto avisarles. No sé si lo pudo revisar, Oscar. Fíjese que yo lo estuve buscando, pero no lo encontré, solo estuve revisando el material, el contenido. Como solo era lo de la teoría, ¿verdad? Solo estuve revisando el material. Ok, bueno, entonces vamos a ir tratando de hacer parte teórica, parte práctica, para que se pueda comprender. Entonces, De acuerdo. Vamos a comenzar a ver qué es vértice en una gráfica. En cuanto a los vértices y las aristas, sí, me acuerdo perfectamente. De acuerdo. ¿Qué se recuerda de ello? Por ejemplo, los vértices son puntos determinados, por ejemplo, y las aristas son la línea que une de un vértice con el otro, por ejemplo. Exactamente, eso es el vértice y eso es la arista, claro, en una gráfica, ¿verdad? Entonces, el conjunto cociente, ¿qué será el conjunto cociente? No me recuerdo del conjunto cociente. Ok, vamos a tratar de verlo. El conjunto cociente, supongamos que nosotros tenemos esta gráfica que tiene estos vértices. 1, por aquí vamos a tener un vértice 2, 3, por acá vamos a tener un vértice 4, 5, por aquí tendríamos un vértice 6, 7, permítame, y un vértice 8. Supongamos que nosotros trazamos las aristas que unen a estos puntos, y a la vez vamos a unir estos otros, el 2 con el 8, con el 4, con el 6 y el 6 con el 8.
Entonces, si nosotros tenemos ese conjunto, esa gráfica, un conjunto cociente nos dice que es aquel en el cual nosotros vamos a poder encontrar una gráfica que contenga a todos los puntos del que contenga a todos los puntos externos o que están afuera de la gráfica. Es decir, quien puede ser, según lo que nos dice el gráfica cociente o conjunto cociente, es que se va a tener un vértice. En este caso, nosotros tenemos la gráfica que está dada por los vértices y las aristas, tal cual están ahí, y la función gamma. Entonces, el conjunto cociente va a estar dado por un subconjunto de vértices, de aristas y de una función gamma. Este conjunto cociente que nosotros le vamos a llamar H, a este subconjunto, es aquel que contiene a todos los extremos de las aristas. ¿Cuál puede ser? Bueno, si nosotros tenemos los extremos de estas aristas, podríamos tener a los vértices 1, 7 y 3 5. y 5. Tendríamos este de acá, que sería 1, el 3, el 5 y el 7. Este sería nuestro conjunto cociente. Todas aquellas que contienen a los extremos de la gráfica, pero a su vez contienen a todas las aristas. Entonces, este sería nuestro conjunto cociente en ese caso. Ahora, ¿qué va a ser un circuito hamiltoniano? Un circuito va a ser hamiltoniano si nosotros tenemos lo que es aquel circuito que comienza y termina en el mismo vértice. Por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de esta forma. Este es un circuito hamiltoniano, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, este conjunto o esta gráfica, aquí así, ya no es un circuito hamiltoniano. ¿Por qué? Porque comenzó, digamos que este es 1, 2, 3 y 4. Comenzó en 1, pero pudo seguir la trayectoria 1, 2, 2, 3, 3, 4. O pudo comenzar en 3, 1, 3, 1, perdón, 1, 2, 3, 2 y llegar a 4. Entonces ahí ya no tenemos un circuito hamiltoniano. Eso es parte de lo que nosotros deberíamos de conocer antes de iniciar nuestro estudio. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir la parte del circuito hamiltoniano, porfa? Me confundí un Ok, poco en esto. un circuito es hamiltoniano si se comienza y termina en el mismo vértice. Ah, Ahí ok, ok. tenemos un circuito hamiltoniano. Por eso le decía, en el caso tenemos A, B, C, por ejemplo,
este sí es un circuito hamiltoniano porque es una curva cerrada y si nosotros comenzamos en A, vamos a B, a C y de C vamos a A. Si comenzamos en B, vamos a C, vamos a A y llegamos a B nuevamente. O en cualquier punto que nosotros comencemos. Eso sí va a ser un circuito hamiltoniano, pero a este que le denoté los vértices 1, 2, 3 y 4, no cumple con ser un circuito hamiltoniano porque, por ejemplo, si nosotros comenzamos la trayectoria desde 4, nos regresamos a 4 nuevamente, nos vamos a 3, a 2, a 1 y regresamos a 3, pero no a 4. Entonces, este no cumple con ser un circuito hamiltoniano. No sé si le aclaré la consulta, Oscar. Sí, sí, sí. Ok, Muchas gracias. de acuerdo. Bienvenida, Senia, y bienvenido, Ulises. Vamos comenzando, no se han perdido de mucho. Bueno, ahora nos pide que tracemos una gráfica que tiene vértices A, B, C, D, tiene aristas E1, E2, E3, E4, E5, es decir, nuestra gráfica tiene 5 aristas, pero nos dice que la arista 1 con la arista 2 van a tener a los vértices AC en común. Con la arista 5 en este caso. La arista 2 tiene a los vértices AD. La arista 3 tiene a los vértices C. Y la arista 4 tiene a los vértices BC y la arista 5 tiene a los vértices ED. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que hacer una gráfica. La gráfica no necesariamente va a ser única. Cada uno se puede imaginar distintas gráficas, diferente forma de colocar esas aristas. Entonces, en eso debemos de tener mucho cuidado porque la gráfica que yo piense o se me ocurra hacer ahorita no va a ser la misma que a ustedes se les puede cruzar por la mente. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidadito. Perdón, acá llega hasta la arista 6 y este debe de ser arista 6. Entonces, vamos a colocar los vértices. Tenemos 5 vértices. Coloquemos esos vértices. Por ejemplo, tenemos un primer vértice. Y aquí tenemos otro. Nos dice que A y C deben de ser vértices consecutivos. ¿Por qué deben de ser vértices consecutivos? Porque una arista es aquella que une dos puntos que son consecutivos. Entonces, si a este nosotros le ponemos a este obligatoriamente tenemos que ponerle C o también puede ser este. No importa ahí a cuál. Lo que sí que deben de estar consecutivos esos dos vértices. Ahora, tenemos que la arista 2 también va del vértice A al vértice D. Entonces, si a este le llamamos C, este tiene que ser nuestro vértice D. Ahora, tenemos que la arista C la arista 3, perdón, va del vértice E al vértice C. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de tener esa arista. Entonces, S. Pero veamos qué más nos dan. Nos dicen que C va de al vértice B porque así formamos una arista
4. Pero notemos acá. Aquí es donde debemos de centrar nuestra mirada. S, BC y ED. ¿Dónde vamos a colocar para que los vértices sean consecutivos? ¿Dónde colocamos a la E y dónde colocamos a la C? ¿Qué pasa si yo coloco acá a la B? ¿Será que voy a tener la arista? Digamos que colocamos por aquí a la E. Vamos a tener la arista es 6, que van a ser con vértices consecutivos. ¿Sí o no? ¿Será que la vamos a tener así? ¿Será que me conviene tener AB en este caso cuando no tiene nada con D? Veámoslo. Tendríamos nosotros. La primera arista 1 es AC. Entonces la trazamos. Ahí tenemos a 1. Pero también a este le vamos a poner E1. Pero también tenemos la arista 5 va de A a C. Llamemos esta la arista 5. Veamos la arista 2. Nos dice que va de A a D. Entonces esta es nuestra arista 2. La arista 3 nos dice que va de E a C. Es esta parte de acá. Esta sería nuestra arista 3. Nuestra arista 4 nos dice que va de B a C. Esta es nuestra arista 4. Y nuestra arista 5 nuestra arista 6 nos dice que va de B. Perdón, no me quedó muy recta esta gráfica. Nos dice que tenemos este. ¿Será que nos conviene poner ahí el E o deberíamos de ponerlo en otra parte? Podríamos cambiar, perdón, el B con el E. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Podríamos cambiarlo. Porque si lo cambiamos ya no trazamos esta, sino que nos quedaría... Licenciado, una pregunta. ¿Y la posición de los vértices? ¿Nosotros los podemos elegir a conveniencia, digámoslo así, o hay alguna regla que se debe seguir para la posición exactamente? Ustedes los eligen, por eso les digo, no es la única gráfica que nos puede salir. Podemos tener otra forma de gráfica. Ah, comprendo. Aquí vamos a poner al E, perdón. Ya vamos a ver otra forma de cómo graficarla. El E y aquí tendríamos al B. BC es la arista 4. CE es la arista 3. Y aquí tenemos nosotros esta arista, que es la arista 6. Esta es una forma de tener la gráfica. ¿De qué otra manera podríamos tener nosotros la gráfica? ¿Qué pasa si yo vengo y les digo, miren, colocamos acá al vértice A, coloquemos acá otro vértice, por aquí pongamos otro, por aquí pongamos otro. ¿Qué vértice va a ser este de acá?
Lo que sí debemos de tener cuidado es hacia dónde nos vamos a estar moviendo. La arista 1 y la arista 5 nos dice que vamos de A a C y la arista 2 nos dice que vamos de A a D. Eso significa que esos vértices deben de ser consecutivos. ¿De dónde a dónde o a dónde colocamos al al D, perdón, y a dónde colocamos al C? Creo que el B puede ser a la derecha de A. El D. ¿Y el El C? B, el C puede ser a mi B, ahí justamente, después del A. Y el otro, ¿Y aquí a quién colocamos? ¿A quién colocamos ahí? quizás al E. Al E. ¿Y el P a dónde lo colocamos? Imagínense, lo podemos colocar acá arriba. Y vamos a ver cómo nos va a quedar nuestra gráfica. Sería, vamos de A a C, pero esta es nuestra arista 1. Y vamos también de A a C con la arista 2. Arista 5, perdón. La arista 2 nos dice que vamos de A a D. Esta es la arista 2. La arista 3 nos dice que vamos de E a C. Sería esta parte de acá. Esta es la arista 3. La arista 4 nos dice que vamos de B a C, es decir, tenemos esta acá. Esta es la arista 4. Y la arista 6 nos dice que vamos de E a D. Allí ya nos salió otra figura, ya no tenemos la misma. Puede decir alguien, tenemos la misma solo que rotada. Puede ser. Ahí queda. Licenciada, y ahí se puede de Adelante. alguna manera colocar la B en medio, o no, no se puede. Ah, eso quería que me consultaran. Claro que la podemos colocar aquí adentro. Porque yo creo que se vería como un poco más ordenada la gráfica, no sé, pienso. Nos quedaría de esa forma. Se puede colocar. Ahora imagínense si nos dieran otra arista a nosotros, podríamos decir, por ejemplo, que B va a E y nos va a salir más fácil, o que B va a D, por ejemplo, que nos dieran la arista, una arista es 7, nos sale mucho más fácil colocarla adentro que colocarla acá afuera. Entonces también se puede, no hay problema. Como les digo, acá es la imaginación de cada uno de ustedes cómo quiere colocar los vértices, nada más en lo que debemos de tener en cuenta quién es el consecutivo. Si nosotros tenemos en cuenta quién es nuestro vértice consecutivo, ya la hicimos. Ya los podemos ubicar donde nosotros queramos. No sé si hay alguna consulta con esto. Eso es. Hola, Ulises. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Quisiera saber, licenciada, cómo le da lectura al ejercicio. Ese es uno. Y segundo, cómo aplica la arista 1 y la arista 5. Gracias. Ok. Nos dice traza una imagen de la gráfica, cuya
Terna es vértices, arista y gráfica, donde el vértice son o está formado por los elementos A, B, C, D, E, y las aristas, ojo, esta E no es la misma que tenemos acá, debemos de tener este cuidadito. Y las aristas son E1, E2, E3, E4, E5 y E6, donde gamma de E1 es igual a gamma de E5, es decir, la función o la gráfica va de A a B en estos dos casos. Y la función va de A a D. Esa es nuestra segunda arista. Nuestra tercera arista va de E a C. La cuarta arista va de P a C. Y la arista número 6 va de E a D. Para graficar esto, como tenemos dos aristas distintas, entonces nosotros hacemos una línea recta, una línea curva, para poder graficar e indicar que se tratan de dos aristas distintas. Eso es lo que hacemos, Ulises. No sé si le aclaré la duda. Ok, tengo donde dice que están donde está formado el conjunto de las aristas, está representado por la letra mayúscula E. Exactamente, la letra mayúscula E nos denota arista. Ok, La B es vértice. pero ¿y la E será alguna sigla en inglés o simplemente es la que representa las aristas? Creo que permítame. Creo que arista en inglés se describe con, o inicia con. En efecto, arista en inglés es Edge. exactamente, no lo puedo pronunciar, por eso lo escribo. Y de ahí viene la letra mayúscula E. Licenciada, que habrán casos en donde se van a interceptar las aristas o no. Sí, ya vamos a ver el siguiente. Mire acá. Hay aristas que no, pero está otro en el que vamos a adelantar la imagen. Miren este caso. Hay aristas, por ejemplo, la arista de B a F se intersecta en un punto con esta otra arista AC. Mire la arista DF se intersecta con la arista CG. Sí van a haber casos así, Ulises. Por eso yo les decía, imagínense que tenemos una arista E7 que va de B a D, puede ir mejor adentro ese vértice. Imagínense que nos dicen que tenemos una arista E8 donde E8 va de B a E, puede ir ahí. Y si nosotros le queremos agregar otra arista E9, puede ir también de B a A. Y ahí se están cortando dos aristas. Entonces podemos tener esos casos. No sé si hay alguna otra consulta. Si le he aclarado las dudas hasta el momento. Todo bien, licenciada. Muchas gracias. De acuerdo. Vamos con esta otra. Nos dice que sea R la relación de equivalencia, perdón, van dos veces equivalencia, definida por la partición
AB, E, D, F, C. Entonces, nos están pidiendo el grado de los vértices. Para obtener el grado de los vértices, vamos a contar cuántas aristas salen de un mismo vértice. Entonces, vamos a decir, perdón que pierdo el puntero. Para el vértice A, ¿cuál es el grado del vértice A? ¿Cuántas aristas salen del vértice A hacia los otros vértices? Acá tenemos una y aquí tenemos otra. Significa que hay dos. Es el grado del vértice A. El grado del vértice E. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántas aristas salen del vértice A? Tenemos 1, 2, 3, 4. Significa que el grado de este vértice es 4. El grado del vértice B. ¿Cuántas aristas tiene el vértice B? Solo una. Tiene 2. Tiene 2, Licenciada, ¿verdad? licenciada, y se cuenta, aunque la hayamos contado, la arista de la derecha de la B, como arista de la E, siempre se cuenta para el B también. Sí, en este caso siempre las vamos a contar porque son todas las que salen de ese vértice. Ok, ya pues 2. Dos. Quiero ver cuál letra era la que iba acá. Me equivoqué. Perdón, este jefe entonces. Esta es jefe. Ahora, este sí es E, ¿cuántas aristas tiene? 2. 2. ¿Y D? 3. 3. 3. ¿Y C? 3. Igual 3. 3, perdón. Más adelante nos va a servir también para determinar si es un circuito hamiltoniano o no. Ahora, ahí hemos hecho el literal A. Vamos con el literal B. En este caso nos dice todas las trayectorias que comienzan en A. Para una trayectoria lo vamos a denotar con la letra pi y vamos a poner nuestra primera trayectoria. ¿Cuál sería? Vámonos hacia la derecha y con las más poquitas que podamos. La primera trayectoria podría ser, aquí nos van a salir muchas, no las vamos a hacer todas, ustedes las siguen. Tendríamos A, va a E, por ejemplo, y de E va a C. Ahí podemos tener una trayectoria. Comencé con una de 3 y podíamos hacer una más chiquitita todavía. Podemos tener otra trayectoria que va desde A a C, que son las de longitud 2. Otra trayectoria podría ser la de longitud 2 también,
que vaya de A a F. ¿Cuál puede ser otra trayectoria? De longitud 3, ¿cuál puede ser? Podemos ir de A E y a D. A F, perdón, y a D. ¿Cuál otra podríamos tener? De longitud 3, ¿cuál otra trayectoria podríamos tener? Licenciado, una consulta. Las trayectorias, no necesariamente es formando un, en este caso, como un, ¿cómo se le llama? O solamente es Una a, gráfica cerrada. ajá, correcto, no necesariamente es formando una gráfica cerrada. No, no necesariamente. Por ejemplo, AC, allí tenemos una trayectoria de longitud 1. Ah, ya AE entiendo. tenemos una trayectoria de longitud 1. Ujú. Ahora si nos vamos a AEC, tenemos una trayectoria de longitud 1, 2. Si De nos acuerdo. vamos, y De así hecho, nos podemos una trayectoria podría ser de A a E, de E a D y de D a E, por ejemplo. No, perdón, de A a F, de F a D y de D a E. Por ejemplo, podría ser una. exactamente, esa puede ser una. Ah, ok. Ya entendí. Muchas gracias. Ok, ¿cuál otra podríamos poner? Podemos poner todavía una más larguita, miren. Vamos a ver si nos sale. Vamos en A. Vamos a C, por ejemplo. De C vamos a D. De D vamos a F. De F vamos a B. Y de B vamos a E. Ahí tenemos una trayectoria que ha pasado por todos los vértices. Pero alguien puede decir, no, mire, yo me quiero venir por A, F, C, D, E y llego a B. También podemos tener esa trayectoria. Entonces, como les dije, no las vamos a poner todas porque si las ponemos todas, no vamos a terminar ahora, vamos a amanecer ahí viendo todas las trayectorias que podemos tener. Ahí solo tenemos algunos de ellos. Vean ustedes cuáles otras trayectorias tienen. Luego, como grupo de clase, intercambien ahí. Por ejemplo, Oscar le puede decir, mire, Senia, yo tengo estos y usted cuáles encontró. Mire, Ulises, cuáles encontró usted para que vean que van a encontrar un sinfín de trayectorias. Yo logré ver 15 trayectorias que podía hacer. Vean ustedes cuántas les salen, si les salen más, si les salen menos y ahí me cuentan a cuántas llegaron. Para que se les haga más fácil, intercámbienselo a ver cómo les queda. Porque ahí vamos a tener un sinfín de trayectorias, pero no sé si siguieron la idea. Adelante, Ulises. Gracias, licenciada. Mi pregunta consiste en que en una prueba futura, el evaluador puede especificar las trayectorias que desea que se ubiquen. No creo, no creo. Siempre les ponen, por la experiencia que tengo dando esta materia, siempre les ponen que encuentre las trayectorias en algún vértice, pero de allí nada más. Pero no creo que les vayan a poner una que tenga varias trayectorias, a lo mucho unas 5.
a lo mucho, a unas 5. Pero no creo que les va a pedir que encuentren, imagínense, yo llegué a encontrar 15, si ustedes lo siguen haciendo, pueden encontrar otras. Y les salen, digamos, a usted, Ulises, le salió que unas 10, a Senia le salió otras 10 que usted no tenía. Y a Oscar le salen otras 10 que ustedes no tenían, ya son 30. No creo que les vayan a pedir algo así. O al menos les dicen al menos tantas trayectorias de tal vértice. Ya ahí tienen libertad de irse por los caminos que ustedes elijan, pero ya saben cuántas trayectorias les están pidiendo. No sé si con eso respondí a su duda. Es correcto, licenciada. Muchas gracias. Ok. Bueno, allí tenemos esa parte de las trayectorias. Ahora nos preguntan que si la gráfica es regular. A mí se me olvidó avisarles que en el enlace que compartió la vez pasada Ale, estaba ya adjuntado el video. Les comento entonces rápidamente qué significa que una gráfica sea regular. Una gráfica va a ser regular, sí, y esto lo pueden encontrar en el libro que está en plataforma. Hay unos teoremas que hablan sobre ello. Nos dice, permítanme. Les quiero decir dónde está la parte de los gráficos regulares. Bueno, nos dice que una gráfica es regular si cada vértice de una gráfica tiene el mismo grado que cualquier otro vértice. Entonces, ¿será que cada uno de los vértices tiene el mismo grado que los demás? ¿Sí o no? Tienen el mismo grado, por ejemplo, el grado del vértice A es igual al grado del vértice F. ¿Son iguales esos grados? No, porque el de A es 2 y el de F es 4. No, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos decir no es regular y justificamos esa parte, porque el grado de A es 2 y el grado de F es 4. Y ahí ya resolvimos nosotros el problema. Ahora vamos con la gráfica cociente. Esto es lo que yo le mencionaba a Oscar de la gráfica cociente. Una gráfica va a ser cociente si nosotros podemos determinar que de un mismo vértice podemos irnos por varios caminos y que se incluyan todos los vértices. Por ejemplo, una gráfica cociente de esta que tenemos acá podría ser, este es el vértice A, coma F, por ejemplo. ¿Por qué le estoy poniendo así? Porque si nosotros nos fijamos de A a F, podemos ir al B. Entonces vamos a poner acá otro vértice B. Pero del vértice B, nosotros nos podemos mover
Estamos de A a F. De F podemos ir al B, pero del E nosotros podemos ir al E y también del E vamos al T. Entonces acá sería E, D. Ahí tenemos nosotros ya 5 puntos. Y el último que quedaría el solito, que es el C. Esta sería una gráfica cociente la que vamos a formar. De A a F, vamos a B, E, D, y de ahí vamos a C, y de acá vamos a E. Y si se fijan, tenemos esta que cumple que de C vamos a F, y aquí la tenemos. ¿Podemos formar otra? Claro que sí, podemos formar otra gráfica cociente. ¿Cuál sería? Si nosotros nos tomamos, por ejemplo, los vértices, lo vamos a hacer con otro color. Licenciada, eso puede ser aleatorio, el orden que uno elige. ¿Cómo? Puede ser aleatorio los vértices que uno elija de la gráfica. No, Ulises, no puede ser aleatorio. Lo que usted tiene que ver es de a dónde se puede mover. Ojo, no podíamos decir nosotros, o tal vez podemos decir que vamos de A a C y a D, pero no tenemos que dejar fuera a los otros vértices. Eso es lo que no podemos hacer. Porque de A a C a D, ¿hacia dónde nos movemos? Por ejemplo, decimos nosotros, vamos a hacer esto. Bueno, yo me voy a ir de A a C, yo me muevo, aquí tengo esta trayectoria, yo necesito tener E y D para garantizar que yo me puedo mover puedo ir de A a C, pero también puedo ir de A a E. Y a la vez bajo para D. Puedo decir que yo voy de E a C y me voy para D. Pero ¿será que puedo decir yo? Me vengo de ED a, perdón, este es F. Este tiene, este es F. Puedo garantizar yo que de E a B hay una trayectoria hacia A. Puedo hacer yo esto. No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos de tener el cuidado de cómo vamos a tomar nosotros nuestro conjunto cociente. Porque ahí no podemos nosotros decir, lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es venir, le vamos a decir que no se puede, pero podemos hacer otro. Veamos cuál va a ser este otro. Tomémonos, por ejemplo, los vértices. Perdón. Licenciada, disculpe, estoy teniendo problemas con el internet, por eso se me está desconectando. Ok, Oscar, no se preocupe. Luego ve la grabación y si hay consultas, igual me dicen.
De acuerdo, sí, pero en la medida posible pueda estar aquí presente, lo voy a estar. Muchas gracias. Bueno, está bien. Tenemos esta, miren. Tenemos el conjunto AB. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de A a F y de F a B. Entonces ahí estamos con una trayectoria. Ahora, ¿qué otro conjunto podemos tener? Llamémosle a este otro vértice que tenemos acá, el vértice. ¿Por qué el vértice? Porque ya fuimos de A a F, de F a B y de B bajamos para E. Ahora bien, desde E, podemos tener este conjunto de porque solo tenemos una arista y de ahí nosotros podemos venir y trazar este otro. ¿Cuáles vértices nos faltan ahí? ¿Cuáles son los vértices que nos faltan? CF. El C y el F, ¿verdad? El C y el F los podemos tomar de esta forma juntos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la trayectoria AC, pero también podemos tener la trayectoria CF. Y a la vez tenemos FB, entonces no hay problema. Y podemos ir de C a F a B. Entonces este es otro conjunto cociente que podemos formar de esa gráfica. Como se pueden dar cuenta, hay varias formas de tomar el conjunto cociente. Lo que nosotros debemos de tener presente es que la gráfica debe incluir a todos los vértices que tenemos en la gráfica general y que nos podemos mover de una arista a otra o hacer trayectorias de longitud 2 o 3 como nosotros queramos, pero que se puedan unir esos vértices por alguna trayectoria, que no nos vayan a quedar ninguna fuera, ningún vértice fuera de ello. No sé si se comprende esa parte. Licenciada, ¿cómo se le llama a ese se le llama trayectoria de dos vértices al conjunto AB? Sí, porque aquí estamos barriendo dos, A, E y F. O mejor dicho, tres vértices. Aquí estamos con tres, C, E y F. Son trayectorias de longitud 2, porque aquí tenemos uno, aquí tenemos otra. En el ejemplo donde sale el cuadrado que hizo de color verde, dice ahí AB. En ese caso, es una trayectoria de longitud 2, siempre Dos. se tomaría F también, porque no aparece ahí, ¿verdad? No, no aparece, pero usted viene de A a F y de F a B. Es válido ahí en ese caso, ¿verdad? La Sí, trayectoria con dos sí, es trayectorias válida. de longitud 2. Sí. No sé si algo otra consulta. Podría hacerse trayectoria de longitud 3 si lo hago de A a E. Veámosla. Quiero ver dónde la podemos hacer. Puedo borrar lo que está acá en rojo, las trayectorias. Permítame un segundito. Si no, vamos a hacerlo acá arriba para no borrarlo y compartirles la presentación tal cual está. Bueno, Si gusta, bórralo, no hay problema. me decía la trayectoria de longitud 3, que sería el punto A,
E, F, me decía A, F, P, E. ¿Así o cómo? ¿Así Sería la trayectoria de longitud 3 a E. Ok. Entonces me está diciendo A, P, E. Tenemos un puntito. Aquí estamos barriendo desde A, F, B y C. Ahora, tendríamos que tener nosotros un punto para el E. Incluso el E y el D lo podríamos, no, porque estos sí van juntos. Digamos que tenemos A, E, F, B y luego vamos a E. Podríamos tener A, D. Este sería D. Ahora, acá viene la pregunta. De D a C sí podemos ir. Y C a F. No, ya habíamos puesto el E, perdón. Entonces no, tendremos que modificarlo. Ya habíamos puesto el E, ya iba ya. Aquí tiene que ser D. Y acá puede ser ¿cuál nos hace falta? El C y el F. En este caso tendríamos esta para acá y esta para acá. Ahora, de A podemos ir a C, sí. Del A podemos ir al F, sí, también lo tenemos. Del B podemos ir al C, sí, podemos ir C, F, B. Del B podemos ir al F también. El E con el F se relaciona. ¿Se relaciona el E con el F en algún momento? Eso es lo que debemos de verificar. Y en ese caso creo que no. No se relacionan, ¿verdad? Entonces no nos funciona esto. No lo podemos hacer así porque eso ya no se relaciona. El E con el F ya no se relaciona. Entonces no podemos decir que existe esa trayectoria. Ahí sí ya le puso un elemento que complica el asunto. Exactamente, tenemos que ver esas trayectorias. En cambio, en estos casos, por ejemplo, nosotros en el rojo, nosotros podemos ir de A a C, la tenemos acá. De C a F también está esta arista. Podemos ir de C a B, sí, aquí está. De C a F a B. Podemos ir de C a D. Sí está acá y de D podemos pasar para F. Entonces, en este caso sí se puede, igual en este otro. Aquí nos vamos en línea recta, digamos. Pero ya en este otro ya no salimos de ello porque ya no tenemos esa línea recta. Ya tendríamos que tener esta arista para tener este caso.
Eso es lo que debemos de considerar nosotros cuando estamos haciendo el conjunto cociente. No sé si hay alguna otra inquietud al respecto. Bueno, vamos a pasar entonces con esta otra. Nos dice que indique si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguno de estos. Y nos pide que proporcionemos las razones de la elección, perdón. Entonces, un circuito es de Euler cuando nosotros tenemos lo que es en el material, en el libro está un teorema 1 y un teorema 2 que nos habla al respecto. Nos dice que si tenemos una gráfica G que tiene vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. Veamos cuáles son los grados de cada uno de estos vértices. ¿Cuál es el grado de A? ¿Cuál es el grado de A? ¿Cuál es el grado de B? ¿Cuál es el grado de C? ¿Y cuál es el grado de D? ¿Cuáles son esos grados? El grado de A podría decir que es el ¿Es cuánto? 2. 2. Es que ahí sí, Veamos. esa ¿Cuáles son las aristas que tenemos? Tenemos, esta es una arista. Esta es otra arista. Esta es otra. Y esta es otra. Pero también tenemos esta arista que está afuera. Tenemos esta otra que es otra arista. Aquí tenemos esta otra. Y aquí tenemos esta otra. En total, ¿cuántas aristas salen del vértice A? Sale 1, 2, 3 y 4. Salen 4 aristas. Del vértice B, ¿cuántas aristas salen? Del vértice C, ¿cuántas aristas salen del vértice B? 2 del B. Siempre salen 4. Sale E1, E2, E5 y E6. Del vértice C, ¿cuántas salen? Igual 4. Salen 4. Del vértice D, 4. salen 4. Entonces, ¿será que el teorema que les mencionaba nos ayuda ahí? Licenciada, entonces se tienen que tomar las aristas que así como salen de A, también pueden salir a donde llegan. La que salen de A. Exactamente.
Lo que nosotros contamos es cuántas flechitas salen de este punto, cuántas salen de este, cuántas salen de este, cuántas salen de este otro. No importa cuántas llegan, sino cuántas salen de ese vértice. Ahora, les menciono de nuevo el teorema 1. Este teorema está en la página 206, me parece, 205, 206, algo así. Nos dice, si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. En este caso vamos a descartar el teorema 1A porque nos dice que no va a existir circuito de Euler si el grado es impar. Ya vimos que el grado es par en todos los casos. Veamos qué nos dice el teorema 1B. Nos dice que si G es una gráfica conexa y todos los vértices tienen un grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Ya vimos que todos los grados de los vértices son pares. Veamos qué nos dice una gráfica conexa. Una gráfica es conexa si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. En este caso, de cualquier vértice que nosotros partamos, vamos a ir a otro vértice y por lo tanto tenemos una gráfica conexa. Entonces vamos a decir que sí cumple, si tiene un circuito de Euler, si tiene circuito de Euler, por teorema 1B. Entonces sí tiene por ese teorema. Ahora veamos esta otra. ¿Será que esa va a tener un circuito de Euler? Veamos los vértices. ¿Cuántos vértices, cuántas aristas, perdón, o cuál es el grado del vértice A? Perdón, licenciado. ¿Cuál es el grado del vértice A? Grado 2. 2. ¿El del vértice B? ¿Cuál 2? No, del B. De este también tenemos 2. Del vértice C también tenemos 2. Del vértice E también tenemos 2. Del vértice G también tenemos 2. Del vértice H. Uy, perdón. Yo soporto el D. Ya vamos a ver por qué no lo he puesto. Del vértice H. De todos estos, el grado del vértice es 2. Ahora, el grado del vértice D, ¿cuánto es? 4. Es 4. El grado del vértice F, ¿cuánto es?
3. Es 3. El grado del vértice Y, ¿cuánto es? 1. Es 1, ¿verdad? Entonces, ¿será que va a cumplir con tener un circuito de Euler o no va a cumplir? Recordemos, ¿qué es lo que nos decía? El teorema nos dice literal A que no tiene un circuito de Euler si la gráfica tiene un vértice de grado impar. Con un vértice que tenga de grado impar, ya no es un circuito de Euler. Entonces, ¿será ese un circuito de Euler, sí o no? No. No, ¿verdad? Porque si se fijan, tenemos dos vértices que son de grado impar. Entonces, decimos que por el teorema 1, que les he mencionado, por teorema 1A, no hay circuito de Euler. No hay circuito de Euler. Ahora, nos dice que indiquemos si la gráfica tiene un circuito de Euler o si tiene una trayectoria de Euler. En el caso ya vimos que no tiene un circuito de Euler, pero ¿será que va a tener una trayectoria de Euler? ¿Será que va a tener una trayectoria de Euler? Para eso, vamos a revisar el teorema. Dos que está en la página, sí, el teorema. Les voy a poner el libro para que no estemos dudando. Permítanme un segundito. Para que no tengamos dudas con lo que estamos haciendo. Licenciada, pero en el caso para identificar la trayectoria de Euler, Euler, ajá, ahí sí necesitamos identificar perfectamente cuál sería la trayectoria la trayectoria específica de cada arista. No, para eso nos vamos a ayudar de un teorema. Ya vamos a ver cuál es. Ah, de acuerdo, ok. Porque se los estoy mencionando y no vaya a ser que no lo encuentren. Ahorita les presento el libro. Aquí tenemos nosotros en la sección 6.2 tenemos lo que son los circuitos, las trayectorias o caminos y circuitos de Euler. El teorema al que les hacía mención anteriormente, perdón, es este. Está en la página 206. Aquí nos dice, si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. Ahora, en el problema nosotros tenemos que nuestra gráfica tiene un vértice de grado impar, o más bien tiene dos vértices de grado impar. Entonces, con este teorema nosotros decimos que no puede existir un circuito de Euler. Nos dice literal B, si es una gráfica conexa
y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler. ¿Qué significa que sea conexa? Que nosotros podemos ir de un vértice a otro sin ningún problema. Eso es lo que nos está diciendo de las gráficas conexas, que existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Tampoco vamos a decir que es conexa porque los grados no son todos pares. La gráfica, ustedes observaron que el vértice I ya no, digamos, queda como volando porque ya no se une a nadie más que a F. Entonces descartamos que sea conexa. Y por lo tanto no tiene un circuito de Euler. Veamos el teorema 2. Nos dice, si una gráfica G tiene más de 2 vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler en G. En el caso, ¿cuántos vértices tenemos de grado impar? ¿Más de 2 o 2 exactamente? ¿Cuántos tenemos de grado impar? Yo creo que 2. 2, ¿verdad? Entonces vamos a descartar el teorema 2A. Y veamos qué nos dice el teorema 2B. Si G es conexa, podemos tener la trayectoria, aunque el I nos quede volando, pero nosotros podemos decir, bueno, nos vamos por aquí, por allá, y llegamos al I. Allí tenemos una trayectoria. Ahora bien, si G es conexa y tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Con este teorema 2B, nosotros garantizamos que la gráfica, al ser conexa y al tener exactamente 2 vértices de grado impar, entonces tenemos una trayectoria de Euler, aunque no tenga un circuito de Euler. Y nos dice, cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Si ustedes se fijan, si vamos a la gráfica que teníamos, comenzamos en uno de grado impar y terminamos en el otro. Podemos irnos acá. La trayectoria puede ir F, E, D, A, B, C, D, G, H, F, I. Ahí estamos haciendo una trayectoria que comenzó en el vértice F y terminó en el vértice I, que son los que tienen grados impares. Entonces, por el teorema que mencionábamos, el teorema 2B, vamos a decir que existe una trayectoria de Euler. Entonces, B, hay una trayectoria Entonces, en la tarea puede que les pidan a ustedes que verifiquen si es un circuito de Euler y si no, que verifiquen si es una trayectoria de Euler. Eso les pueden pedir a ustedes en la tarea. Y con esto concluimos este ejercicio. No sé si tienen alguna consulta al respecto.
Yo, licenciada, en lo último, en todo esto, sí que me perdí porque sí está bien raro el internet, pero lo voy a ver después para que me quede más claro. Muchas gracias, pero De igual acuerdo. estoy pendiente. De acuerdo, si hay alguna consulta más cuando esté haciendo la tarea, porque en esto a veces sí tiende uno a confundirse un poco, entonces ahí cualquier consulta me la hace saber. De acuerdo, licenciada. Ok, vamos con este otro. Nos pide que determinemos un circuito hamiltoniano para esta gráfica que nos están dando. Un circuito es hamiltoniano si comenzamos en un vértice y terminamos en el mismo vértice. Eso nos dice un circuito hamiltoniano. Comenzamos en un vértice y vamos a terminar en el mismo vértice. Entonces, tenemos que ver si cumple o no cumple esa parte. ¿Será que podemos tener ahí un circuito hamiltoniano? ¿Será que podemos comenzar en un vértice y terminar en el mismo? Bueno, para determinar si existe o no, vamos a regresar al libro y vamos a ver otro teorema que nos va a ayudar a simplificar ahí esa gráfica que tenemos y nos va a decir si es o no hamiltoniano. Eso lo pueden encontrar en la sección 6.3, trayectorias y circuitos hamiltonianos. Entonces, tenemos dos teoremas. Tenemos el primero, nos dice que G tiene un circuito hamiltoniano si para cualquiera dos vértices U y V de G que no sean adyacentes, el grado de U más el grado de V es mayor o igual que N. Hay que recordar que N es el número de vértices que tenemos nosotros. Ahora bien, podríamos ver eso para determinar si existe o no un circuito hamiltoniano. Pero vamos a hacer uso de este otro teorema, el teorema 2, que nos dice que sea M el número de aristas de G. Entonces, G tiene un circuito hamiltoniano si M es mayor o igual que un medio de N al cuadrado menos 3N más 6, donde N es el número de vértices que vamos a tener. Vamos a hacer uso de esta para ver cómo nos va a estar quedando nuestra solución al problema que tenemos. Entonces, comparto la presentación y veamos cuánto vale M. M son las aristas. ¿Cuántas aristas tenemos nosotros? ¿Y cuántos vértices tenemos? Comencemos con los vértices. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas aristas tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 aristas. Ahora que ya tenemos eso, veamos si se cumple la desigualdad, que M sea mayor o igual que un medio
de n al cuadrado menos 3n más 6. Si se cumple esa desigualdad, vamos a decir que hay un circuito de hamiltoniano. Entonces, tenemos 10 debe de ser mayor o igual que 1/2 de 8 al cuadrado menos 3 por 8 más 6. Tenemos 10 mayor o igual que 1/2. 8 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Sesenta y cuatro. 64. Menos 3 por 8 nos da 24. Perdón. Más 6. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da todo esto? A mí me da 23. Le da 23. Muy bien. Entonces, esto no es cierto, ¿verdad? Entonces vamos a decir, según el teorema que teníamos, según el teorema que estábamos viendo, nos decía que sea m el número de aristas de G, entonces G tiene un circuito hamiltoniano. Si se cumple eso, ya vimos que no se cumple. Vamos a descartar que tenga un circuito hamiltoniano. ¿Será que podemos tener una trayectoria? ¿Será que podemos tener una trayectoria? Nos dice que una trayectoria hamiltoniana es aquella que contiene cada vértice solo una vez. Y un circuito hamiltoniano es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice, que es donde termina y comienza el circuito. Entonces, excepto a él, podemos tener un circuito hamiltoniano. Veamos la trayectoria. Sí, contiene al vértice solo una vez. Entonces, vamos a ver si encontramos una trayectoria para que sea un circuito hamiltoniano. Una trayectoria podría ser la que va desde A para B, a D, podemos ir a H, podemos bajar a G, luego de G podemos ir a E, de E vamos a F, de F
vamos a C y de C vamos a A nuevamente. Eso sí es un circuito hamiltoniano porque lo encontramos que pueda ir desde o encontramos una trayectoria que parte de un vértice y termina en él. Entonces, ahí tenemos esa parte. También por el teorema que mencionábamos, el teorema 1, que mencionábamos, nos dice que tiene un circuito hamiltoniano si para cualesquiera dos vértices U y B de G que no sean adyacentes, el grado de U más el grado de B es mayor o igual que N. Veamos si se cumple esa parte. Que si tomamos dos vértices que no sean consecutivos, el grado, la suma de los grados de ellos sea mayor o igual que N. Por ejemplo, el grado de A, ¿cuánto es? No, hagámoslo mejor con el grado de C. ¿Cuánto es el grado de C? 4. Es 4. ¿Cuánto es el grado? De si tomamos al F, sigue consecutivo. Si tomamos al E, sale consecutivo. Tomemos al grado de G. ¿Cuánto es el grado de G? 3. Es 3. 4 más 3. 7. 7. 7 es menor que 8. Si hubiésemos tomado, quiero ver el grado de E, ahí nos iba a dar que teníamos 1, 2, 3, 4 vértices. Iban a ser iguales. Entonces, no podemos encontrar un circuito hamiltoniano, pero sí hemos encontrado una trayectoria hamiltoniana. Eso sí lo podemos garantizar. No hay un circuito, pero sí una trayectoria, porque como vimos en los dos teoremas, no se cumple esa parte. Entonces, con eso concluimos que no podemos tener nosotros un circuito hamiltoniano. No sé si hay alguna consulta al respecto. Por ahora no le. Bueno, entonces vamos a ir ya casi finalizando. Vamos a presentar ya lo último. Bueno, era que si hay dudas sobre la tarea, antes verifiquen si ya o ya revisaron si está la tarea disponible. No, no han visto esa parte. Se supone que ya está disponible.
Pues a mí solo me Parece aparece que hasta la no tarea 2. aparece, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahí cuando les va a aparecer para que se las habiliten y cualquier consulta, una vez ya la tengan, si hay alguna consulta al respecto, pues la hacen saber. Ya estamos en la recta final. Hoy es la 5ª tutoría que correspondía el día sábado. Ya solo nos queda una tutoría, chicos, para que demos fin a lo que es el ciclo lectivo 1-2022 y nos quedamos pendientes con la actividad número 4. Me parece que son 4 tareas. Entonces quedaríamos pendientes con la tarea 4 y el parcial, y me parece que faltan autoevaluaciones. Entonces eso sería lo que estaría rezando. Pero tutoría ya solo la tutoría 6 de repaso y la tutoría 6 del día sábado, que nosotros la tenemos día domingo. De esta forma daríamos fin a lo que ha sido este ciclo. Invitarlos a que participen en las tutorías. Si hay consultas sobre las tareas, realícenlo para que así puedan salir mucho mejor que en las tareas anteriores. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto de todo lo que hemos visto. ¿No? De mi parte no. Bueno, entonces si no hay consulta, les agradezco por su participación. Nos encontramos el día miércoles, el miércoles 8 de junio. Ese día tendríamos la tutoría de repaso y el 12 de junio la tutoría sabatina. Si no hay consulta, llegamos hasta acá. Que tengan una bonita noche, un buen inicio de semana que comenzó ahora. Espero que todo marche bien en sus trabajos, en sus actividades cotidianas que tienen que realizar. Les agradezco por su participación, por atender el llamado a estar presentes en la tutoría. Buenas noches. Buenas noches.